Marketing Online, episodio 270. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual como le queráis llamar, esto es Marketing Online. Y hoy es miércoles 26 de mayo del 2015, programa 270, ni nada más ni nada menos. Hoy vamos a hablar de un tema, de un caso de éxito muy interesante porque a raíz de un podcast que hice acerca de esto, algunos me habéis preguntado sobre esto y es qué pasa cuando queremos vender en Marketplace en lugar de en nuestra propia web. Pero antes recordemos que en boluda.com/cursos tenéis esos videotutoriales guiados a tiempo real explicando todo lo que cuento aquí, pero con más detalle, pues son vídeos, solo tienes que ir siguiendo, etcétera. Y ya sabéis que es ese equilibrio entre desarrollo web y marketing online y marketing también de toda la vida, porque por ejemplo hoy la clase es de pricing, ya sabéis, estrategia de precios, cómo saber, sin morir en el intento, cómo saber colocar precios. En este caso hablamos de precios altos, diferencia entre precios altos y precios caros, precios bajos, precios baratos y la estrategia, cómo vas a establecer los precios en función de tu estrategia a corto y a largo plazo de penetración del mercado y de skimming. Un tema muy interesante, me apasiona el tema del pricing. Cuando acabéis este curso vais a saber colocar el precio sin ningún tipo de duda. En fin, y este viernes recordad que estaré en Marbella, en el WordPress Day Marbella. Ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del programa si os queréis apuntar y si sois de por ahí cerquita. Y si no, a finales del mes que viene estaré en Sevilla, con lo que bueno, si no es por unas tierras andaluzas, será por otras. Y ahora sí, nos vamos al caso de éxito. Vender online sin tener web. ¿Es posible? Sí, es posible. De hecho, conozco unos cuantos casos de éxito y hoy vamos a comentar uno. Esto era una creadora, era una señora, pues que ahora debe tener ya, es de hecho una señora que debe tener ahora ya en, no sé, 67, 68 años, que siempre ha hecho temas del do it yourself, crafty, ya sabéis, este tipo de actividades que a veces son ocio y a veces son negocio, curiosamente, y hacía, ¿cómo es esto? Vestiditos para muñecas. Bueno, poca broma con el mercado de la ropa para muñecas, que es una ropa, bueno, que es un mercado apasionante y vamos, y tiene una de seguidores y páginas en Facebook y clubs y historias. Entonces tú pillas una muñeca de turno, que sea una Barbie, que sea una Nancy, que sea una Pepona, lo que haga falta, y bueno, pues hay un mercado detrás de gente que confecciona ropa a medida para esas muñecas, pero me refiero a nivel artesanal, señores, no estamos hablando de un Zara, sino de alguien que es un artesano experto en hacer ropa para muñecas Nancy, hacen desfiles de modelos, bueno, es todo un mundo. El caso es que hacía este tipo de vestiditos, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezó todo? Fue por hobby, como os decía antes, aunque en muchas ocasiones un hobby no se considere precisamente porque un ocio es negocio, es negación del ocio, la etimología. En muchos casos ya sabéis que empieza a raíz de ahí. Algo que te gusta y lo conviertes en tu profesión. ¿Y cómo fue el caso? Simplemente empezó a hacer vestiditos para ella. Tenía dentro de su mundillo pues cierta aceptación, cierto éxito y la gente empezó a pedirlo. Pues lo colgaba en Facebook. Pues mira, de hecho este vestidito, vestidito, ojo, porque es una forma de crecimiento orgánica muy interesante y la gente le decía, pues qué chulo, porque tal, todo, ¿te puedo encargar uno? Claro, al principio era yo encargar uno, pero sí, yo te pago el material, bueno, y a partir de ahí, poco a poco, fue surgiendo lo que sería el negocio en sí, de hacer vestiditos para muñecas. Bien. Así empezó. Luego, claro, a medida que iba teniendo más demanda, pues le fueron surgiendo posibilidades, opciones, y un día alguien de una feria, de estas ferias de artesanos y tal, le mandó un correo, se puso en contacto con ella y le dijeron, pues mira, hay tal feria de tema de muñecas o de tema de manualidades, igual te quieres pasar, no sé qué, y bueno, como estas ferias un poco alternativas, no son grandes ferias, son muy asequibles, tienes un stand por pocos cientos de euros, depende de cuál, pues pensó, pues mira,
venga, lo voy a probar. Y entonces fue ahí, él se dio a conocer más, poco a poco, cada vez más, pues estos vestiditos, etcétera, etcétera, se fue haciendo su propia marca, muy bien, muy bien. Y claro, finalmente ya pensó, bueno, esto del mundillo online funciona, las redes sociales funcionan muy bien, pues casi que tendría que vender online, tener una tienda. Y entonces lo primero fue intentar hacerlo ella, bueno, con ayuda de sus hijos y tal, montar la página web. Entonces, bueno, intentó, no sé qué, pero vamos, no surgió porque no estaba mucho por la labor, se le hacía muy pesado, etcétera, ¿no? Nunca había, o sea, de tema de internet lo justito. Iba a Facebook, era capaz, bien, ir a Facebook, moverse en ese entorno de una forma relativamente cómoda, contestar las personas, pero de ahí a montar una web, ella, desde cero, tema pasarelas de pago, no sé qué, no sé cuántos, sí que se podría haber apuntado a mis cursos, pero aún así tampoco. Ella lo que quería era hacer vestiditos para, bueno, también los dibujaba, después los hacía para muñecas, o sea, eso era lo que quería hacer, no quería aprender a hacer páginas web, algo que es muy aceptable, faltaría más, algo que es muy loable. Así pues, lo que hizo fue contratar a una persona que se la hiciera. Entonces pagó a una persona, se la hizo y tal. Y aún así, la web estaba bien, no digo que no, todo muy correcto, pero aún así, claro, no es solo hacerla, sino después mantenerla, después estar ahí, colgar que si los precios, que si quieres hacer, bueno, los productos, que si quieres hacer alguna promoción, etcétera. Es decir, el que monta una web o el que pide una web sabe que después va a haber ahí un mantenimiento y ya no digo solo el mantenimiento de actualizar la web, los plugins, etcétera, si estás usando WordPress, sino ya el día a día, poner más información, hacerle un poco de, pues que si de SEO, que si de tal, es decir, todo lo que va implicado, es como montar una tienda. Si tú montas una tienda no dices, bueno, ya la he montado, me refiero a un comercio local. Bueno, ya está. No está. Vas a tener que ir cambiando el escaparate de vez en cuando, vas a tener que pintar a veces, vas a tener simplemente que reestructurar. De vez en cuando vas a tener que hacer unas obras. Sabéis que por defecto, cuando alguien hace una reestructuración en una tienda, las ventas suben un 40%. Es curioso, ¿verdad? Es cuando pasan un par de años, solo por el hecho de renovar. Dices, bueno, en verano vamos a cerrar, no sé qué, si no sois muy turísticos en verano, sino en invierno, entonces reestructuráis y cuando volvéis a abrir las ventas se incrementan un 40%. Es muy interesante este mundillo, pero eso ya es retail marketing. A lo que iba. Bien, pues entonces tampoco, porque todo eso conlleva llevarlo al día. Entonces, se liaba con los productos, que cuando subía las imágenes no sé qué, bueno, había ahí un gap tecnológico entre su forma de hacer las cosas, el tiempo que quería dedicarle a eso, etc. Y tampoco después hacía nada en cuanto a la web, pues simplemente la tenía ahí, iba colgando, pero no le acababa de funcionar. Y entonces fue cuando me contactó y me dijo, Joan, me contactó su hijo y me dijo, Joan, pues mira, pasa esto, tal y cual, a ver si... Al principio la idea era que me contrataran para que les simplificara el back office, el back-end, es decir, de WordPress, quitar muchas cosas para simplificarle al máximo, hacerle un panel de control simplificado para que ella simplemente tuviera que ir a hacer clic, clac o cambiar el plugin. En esos casos, yo les hubiera recomendado inicialmente iThemes Exchange en lugar de WooCommerce, porque es mucho más simple de utilizar para este perfil de persona, etc. Pero bueno, el caso es que después de estar hablando con ella durante un tiempo y tal, me doy cuenta que ahí lo que pasaba es que no necesitaba una página web. Simplemente no necesitaba una página web. Ella lo único que quería y lo que le hacía feliz era ese negocio inicial que tenía ella creando estos vestidos para niña. ¿Qué es lo que se hizo? Se pasó de página web a montar una tienda en Etsy. Ya sabéis, Etsy es un marketplace y os dejo en las notas del programa un enlace en el cual comento pros y contras de vender en un marketplace como Etsy. Etsy funciona igual que Amazon, si quieres vender ahí, o que eBay, etc. Es decir, un marketplace es una página web que a veces también tiene una aplicación, que te lo puedes encontrar en varios formatos, pero básicamente... Ya digo, una aplicación para móvil, aplicación para ordenador también, para Mac, da igual. Pero el caso es que, en general, para entendernos, y hablando en cristiano, es una página web donde tú entras, te registras y puedes, con ese registro, optar a comprar cosas o optar a vender cosas. Así de fácil. Tú, cuando entras, por ejemplo, en una página web como Berkami, no deja de ser un marketplace. Tú entras, te registras y puedes aportar a campañas o puedes crear tu campaña. Pues esto es lo mismo. Tú te registras en Etsy como vendedor
vendedor, como creador. Entonces, Etsy es un marketplace que está especializado en cosas hechas manuales. Es decir, en esta tendencia que hay ahora del crafty, del do it yourself, etcétera, que os tengo que contar, mi mujer está en este mundillo, o sea que prácticamente lo como cada día, ¿no? Y lo que haces tú es, tienes dentro de Etsy, ¿de acuerdo? De Etsy.com, tienes tu pequeño negocio online, tu pequeña página de vendedor. Entonces, ellos se encargan de todo. Esta es la parte que le gustaba a esta persona. Claro, ya no tienes que pensar en cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Ojo, porque estás renunciando precisamente a eso. Entonces, claro, tú tienes que plantearte, veamos, yo lo que quiero ahora es tener que lidiar con todo esto, lo veo como un problema, lo veo como cómo voy a hacer esto, la plantilla, qué plantilla elegir, porque claro, pensemos que esta gente sabe mucho de vender y lo que quiere es vender, porque ellos cobran en función de lo que tú estás vendiendo. Así pues, saben cómo plantear las cosas, cómo mostrar la información, cómo hacerlo todo muy fluido. Son expertos, todos los marketplaces en general, son expertos de cómo vender, de cómo saber cómo vender. Bien. Pues precisamente esto es lo que le gustaba a esta persona. Algunos lo pueden ver como una problemática de decir, no voy a poder hacer las cosas como a mí me gustan, pero es que otros lo verán como, a mí estas cosas es que no me gustan. Yo lo que quiero es que me las hago a otro. Entonces, este fue el caso. Etsy te lo monta todo. Ojo, porque claro, lo que decíamos, tienen una comisión. Ellos se llevan un 3,5%, además cada anuncio que pones son 20 céntimos, etcétera, con lo que además tienes que sumar a eso la pasarela de pago, que son un 3% más 25 céntimos, que esto ya es la pasarela de pago. Entre una cosa y la otra se te van pues menos de un 10%, pero se te va entre el 3,5%, lo que pagas de los anuncios y tal, calcula que igual se te va un 7% o algo así. Pero claro, esta persona estaba muy contenta porque no tenía que hacer nada, solo ir ahí, subir los productos, etc. Claro, también es positivo en este sentido que ellos ya tienen, la gente de Etsy ya tiene una audiencia. Es decir, ya tiene una audiencia crítica de gente que va a ir ahí a ver qué hay. Va ahí, navega, etcétera. De la misma forma, y esto ya lo comentábamos en el otro podcast, que Amazon también puede hacer lo mismo. Amazon es, vamos, ya sabéis que el ticket medio de venta, el otro día lo decíamos, en Amazon es de unos 200 y pico dólares, 220 dólares, si no recuerdo mal. Claro, eso quiere decir que la gente ya va a Amazon, mira, busca, además como tienen condiciones especiales para los socios premium de Amazon, que no tienen que pagar transporte, eso que se ahorra el comprador, con lo que será más práctico comprar aquí. Entonces, claro, cuando un marketplace es nicho, como el caso de Etsy, ¿qué pasa? ¿Quién va a Etsy? El que le gusta comprar cosas de este estilo, estas manualidades, todo esto. Ojo, porque a veces son manualidades como este caso, a veces son temas digitales de creación. Hay, por ejemplo, mucha gente que vende plantillas de Photoshop, por ejemplo, o plantillas en PDF de calendarios, ¿no? Dices, bueno, yo voy a diseñar para diseñadores también está muy bien este mercado, este marketplace, quiero decir, porque imaginémonos que sois diseñadores gráficos y sabéis hacer, por ejemplo, se vende muchísimo, por ejemplo, cosas como un wedding plan. Un wedding plan, ya sabéis, plan de boda. Entonces ahí que no deja de ser una tabla muy bonita. Una tabla donde tú ves, por ejemplo, invitaciones, no sé qué, has hecho esto, un checklist, ¿no? O calendarios, calendario del 2016 o calendario del 2015 o calendario por meses y cada mes que se vea, o pues ahora que vendrá ese verano, pues que en agosto o en julio o en junio se vea una playa, etcétera, un sol, algo diseñado bonito, y esto también lo puedes vender y esto es digital, es decir, que puedes vender tanto productos digitales como productos físicos. Bien, pero tienen que tener evidentemente este trasfondo de hacerlo tú mismo, de crafty, de creadores. Bien, pues, ¿qué pasa? Que como es un marketplace nicho, un marketplace específico, ¿qué pasa? Que la gente que va ahí ya va dispuesta a comprar esto y cuando buscan un producto ya van dispuestos a comprar este tipo de producto, no hecho industrialmente, sino hecho de forma artesanal. Con lo que ya saben que también el precio, y hoy hablaremos de esto en la clase de precios, el precio va a ser un precio más alto. ¿Por qué? Porque sabes que no estás comprando algo en el Carrefour, que hay 5.000 iguales, sino que estás comprando algo que se ha hecho a nivel artesanal o incluso se puede hacer a nivel de petición, de presupuesto para un pedido personalizado. Es decir, ¿no? Es que yo quiero que le hagas este vestidito y también lo hacen, ¿no? Así pues, la parte positiva es esta, que ellos hacen el marketing, que ellos ya tienen esa audiencia que coincide con tu cliente, con tu perfil de cliente.
Bueno, así pues, nos pusimos manos a la obra y empezamos con el proceso de la migración, esa especie de vía crucis que tienes que hacer cuando pasan estas cosas, que básicamente consiste en, primero, crear todo el stock en la nueva ubicación. Es curioso porque normalmente me contratan para hacer el contrario, el proceso contrario. Alguien que está en WordPress.com, que está en Etsy, que está en Amazon, que está en eBay y quiere pasarse a su propio dominio, su propio e-commerce, su propia casa, en definitiva. ¿Por qué? Porque es el proceso habitual. Lo montas en algún sitio gratuito con no hay mucho esfuerzo, después cuando ves que funciona, para ganar más dinero y para controlar más, te lo pasas a tu propia web. Bueno, en este caso, por las circunstancias, como digo, bueno, era al contrario. Bien, ¿cuál es el procedimiento correcto? Primero, generar nuevamente todos esos stocks, como digo, todos esos productos, introducirlos, en este caso, en el gestor de contenidos de Etsy, que tiene su propio gestor de contenidos que funciona de su propia forma, ¿de acuerdo? Tiene sus rollos, sus historias, etc. Bien, cuando teníamos... Todo esto lo puedes hacer con la tienda cerrada. O sea, puedes tener como la tienda cerrada sin llegar a publicarla y lo vas creando todo ahí, ¿de acuerdo? Es también una de las facilidades, que no tienes que estar pensando a ver cómo lo hago, no sé qué, sino que directamente puedes hacerlo todo preparado y cuando está, decir, abrir tienda. Entonces abres la tienda. Pero claro, ¿qué pasa con los trabajos de SEO que ya había? Porque había... La home estaba posicionada, páginas de producto, incluso páginas de categoría, todo eso hubo ahí un cierto trabajo y estaban ya posicionando bien en Google. Bien, pues como a estas alturas supongo que muchos de vosotros sabréis, la forma más correcta de hacer esto es con redirecciones 301. Bien, es cierto que hacerlo al revés es mucho más complejo. Porque, ¿cómo funciona lo de las redirecciones 301, lo de los htaccess? Básicamente es un pequeño archivo que metes en el root, en la carpeta base de tu hosting, y ahí le dices, señora visita o señor Google, ¿por qué no? Esta página, que antes era, en este caso, era, vamos a llamarle vestidosparamuñecas.com, ahora se va a llamar etsy.com/tal/cual. ¿De acuerdo? Es decir, le estamos diciendo que lo que antes estaba aquí, ahora se ha mudado de una forma permanente, es decir, va a ser una redirección 301, que es lo que se llama redirecciones permanentes, y se ha ido ahí, a Etsy. Ojo, porque esto es interesante, porque estamos diciendo que no hace falta que una redirección 301 sea de nuestro dominio a nuestro dominio, o de nuestro dominio a nuestro nuevo dominio, sino que puede ser un dominio externo, en este caso, Etsy. Esto es mucho más fácil de hacerlo que no al revés. Porque claro, fijémonos cómo lo estamos haciendo. Creamos un archivo llamado htaccess, os pongo un enlace en las notas del programa con un tutorial explicando cómo se hace esto. Creo este archivo y le digo, lo coloco en mi servidor, que es donde la gente ahora está yendo, donde está posicionado ya en Google, y le digo, esto ahora está en Etsy. Bien, no hay ninguna dificultad, simplemente le decís lo que estaba aquí, ahora está ahí. Pero, ¿cómo lo hago al revés? Es decir, si estáis en Etsy, si estáis en WordPress.com, si estáis en Amazon, ¿cómo le digo? Yo no puedo ir a Amazon y decirle, señor Amazon, ¿sería usted tan amable de colocar este archivo .htaccess en su servidor para que la gente que hasta ahora iba a usted y le compraba a usted y usted ganaba un dinerito, ahora venga directamente a mi página web y usted pierda ese tráfico y además esté expuesto a que yo le coloque cualquier cosa en ese archivo htaccess? Y seguro que te dirá que sí el señor Amazon, porque es tonto este señor. No, en absoluto, no te lo hacen, o si te lo hacen, como por ejemplo en el caso de WordPress.com, es pagando. Es pagando y dicen, bueno, pues te vamos a colocar, te vamos a hacer esto y además vamos a colocar vamos con nuestros partners de hosting y además cobrándote tanto por estas redirecciones. Es más complejo porque no tienes acceso al hosting, sino que algunos te permiten hacerlo con algunas etiquetas de HTML, etcétera, pero vamos, siempre es complicarse mucho la vida. En cambio, así fue muy fácil. Simplemente hicimos un Excel con todas las URLs que estaban bien posicionadas y al lado en una columna y en la otra columna todo el listado de las nuevas páginas como quedaban en Etsy, ¿de acuerdo? Porque puedes ver el producto, tú como administrador de esa tienda puedes ver cómo va a quedar la URL, entonces le introducimos eso. Esto cuando tengas que hacerlo hay algún truquillo que básicamente es usar sitemaps, colocarlo en Excel, hacerlo con columnas y entonces copiar y arrastrar las columnas que digan redirect 301, entonces otra columna y otra columna. Os dejo un enlace para si tenéis que hacer esto manualmente, saber cómo hacerlo. Y ya está, simplemente esto lo que hace es mantiene y transmite
todo el PageRank, el Google Choose, etcétera, todo a la nueva web, que da un poco de penita llevárselo de tu página en este caso a Etsy, a otra, pero era la solución más correcta para hacer esto, ¿de acuerdo? Así pues, muy importante, siempre que hacéis algo así a nivel de SEO, si os vais de vuestra web, tanto si os vais de vuestra web como a otra o de otra a la vuestra, siempre redirecciones 301. Bien, ¿cómo funcionó todo esto después de todo esta hecatombe, esta apoteosis? Muy bien, las ventas incrementaron un 40%, que está muy bien, pero lo mejor en este caso, y el caso de éxito lo considero más éxito más que por ese aumento del 40%, que está muy bien, de esta tienda, por la calidad de vida que ha ganado esta persona, que ahora está contentísima, no tiene que hacer nada, y además se ha dado a conocer a este público, en este caso el público de Etsy. Así pues, vemos que en muchas ocasiones el éxito no es solamente vender más, sino ser más eficientes, estar más contentos, estar más felices. Y en este caso se logró ambas cosas, con lo que fantástico. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, espero que os haya sido de utilidad. Pensad que de este tipo de marketplaces, y os dejo el enlace, como digo, en las notas del programa, hay varios, y os recomendaría que si tenéis que hacerlo, pensad bien primero los pros y los contras, y os lo dejo en el enlace, porque tanto ir de un marketplace a vuestra página como de vuestra página a un marketplace es un poco un marroncete. Lo digo porque es más o menos factible, pero lo ideal es, antes de montar nada, es vital la estrategia. Pensad, ¿yo voy a valorar esto? ¿Voy a querer hacer este nivel de customización? ¿O prefiero algo más fácil aunque me cueste un poco más de dinero a nivel de comisiones? Y luego no tener que lidiar con todo esto. O no, yo soy un friki del control y lo quiero yo todo. Entonces, analicemos muy bien esto. Incluso, haced alguna prueba. Hacer alguna prueba en algún marketplace, ver cómo os va, hacer alguna prueba en vuestra web y valorar. Poned un poco el pie en el agua para ver ¿cuál os interesa más? Igual probáis Etsy y decís, hostia, es que esto es un rollo, no entiendo el sistema, no hay customización. O no, o diréis, ostras, esto es la gloria, no tengo que hacer nada, solo pongo los productos y ya está. Sí, pues probadlo antes de hacer una apuesta muy a nivel, sobre todo, económico, o de esfuerzo de tiempo, de meter todo el catálogo, etcétera, porque si no, después vais a tener problemas, porque si va a indexar una cosa, después vais a tener que cambiar, etcétera. Muy importante la estrategia antes de hacer nada. Muy bien, y ahora sí, me despido. Muchas gracias por estar al otro lado. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes. De hecho, he conseguido ser podcast súper destacado. El otro día me lo decían, que sales en la home de iTunes. ¡Felicidades! Muchas gracias. Ha sido gracias a vosotros, a vuestros comentarios, a vuestras valoraciones de 5 estrellas y sobre todo, por estar al otro lado. Porque si no, ya lo sabéis, sería aquí un loco hablando solo. Que bueno, también es entretenido, pero no tan útil. Nos escuchamos mañana con un invitado muy interesante, porque ya sabéis que nos va a resolver todas esas dudas para personas que quieren montar su pequeño e-commerce y aún no saben si tienen que darse de alta de autónomos, si tienen que facturar, si no tienen que hacerlo, o incluso aquellos que ya lo han empezado y tienen algunas dudas acerca de eso. Mañana con todos nosotros un experto resolverá todas esas dudas. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!